Muy buenas tardes. Feliz como siempre los días miércoles de estar con ustedes en este rato en que nos permiten una conversación, un diálogo rico entre Fausto Amador y Mimi Prado, y en el que disfrutamos tocar algunos de los temas que están en la palestra. El tema de hoy, seguimos con los Estados Unidos de Norteamérica y seguimos por muchas razones o por varias razones. Primero, lo que pasa en Estados Unidos nos afecta a nosotros muchísimo, somos traspatio de la gran potencia, pero también afecta al mundo entero. Entonces es un tema en que hay que poner los ojos posiblemente más que en otros. El otro es que Estados Unidos está en un momento crucial, está en un momento en que define su liderazgo en el mundo, está en un momento en que define su democracia, si hay avance o un retroceso importante. Hemos descubierto con todo esto, con la presidencia de Trump y las elecciones pasadas, muchos elementos en Estados Unidos de su sistema electoral que desconocíamos algunos, que hubo que refrescar otros, que lo hace muy sui generis y diferente a todo lo que conocemos en las democracias occidentales. Y hemos descubierto que hay fallas enormes en la democracia norteamericana, en el sistema electoral y en el sistema de distribución de la riqueza, ¿verdad? Hay la nación con mayor libertad individual para un porcentaje de la población blanca, no así para el resto de la población o la población pobre del interior de Estados Unidos. Te suena un poco como Grecia, ¿verdad? La gran democracia, pero que se sostenía en la mano esclava de prisioneros de guerra y de gente pobre de la Grecia antigua. Bienvenido, Fausto, perdón. Hola, Mimi, me encanta estas introducciones tuyas que son tan globales. Efectivamente, déjame saludar a tu respetable y querida audiencia, que es un gusto realmente estar en compañía de ellos, porque si te están escuchando, son gente muy inteligente y curiosa. Nos damos piropos a comenzar. No. Definitivamente los programas y tus opiniones son, perdóname la expresión, pero son de élite. Y lo digo en el sentido más sano del término. Es decir, son opiniones que en general, aunque tratas de hacer que lleguen al gran público y explicar los antecedentes que lo permiten más comprensible, siempre, lógicamente, parten de una base, de un supuesto, de un alto nivel de información y de conocimiento. O sea que es un gusto estar acá y realmente también es un desafío. Y ahora que estás mencionando a los Estados Unidos, creo que hiciste una introducción excelente porque Estados Unidos, lo que se está jugando en estos momentos en los Estados Unidos es el futuro de la historia de la democracia occidental. Basta decir que la democracia moderna se inventó en los Estados Unidos muchísimo tiempo antes de la Revolución Francesa. Curiosamente, ayudado por los franceses, ¿verdad? Por Lafayette, en esa guerra quedó endeudada Francia de una forma brutal, lo que provocó que Luis XVI tuviera que llamar a Estados Generales para un paquete de impuestos, y eso generó la Revolución Francesa. O sea, Estados Unidos es la primera democracia. Y como decía vos, tiene fallos en su sistema electoral, pero es el más anciano sistema electoral del mundo. Y lógico que tenga problemas porque todas las demás democracias han erigido su sistema electoral tratando de corregir el sistema norteamericano. Y todos los avances que se han hecho se han dirigido hacia eso.
En general, Europa ha estado tratando de corregir, de alguna manera, unificar el modelo inglés junto al norteamericano, junto al presidencialismo norteamericano, en el caso de Francia, por ejemplo, y el resto del mundo también. O sea, en estos momentos acabamos de pasar 4 años producto de la enfermedad, de la disfuncionalidad del sistema electoral norteamericano. Esos 4 años han sido tremendos, terribles, ¿verdad? Y el gobierno de Biden está obligado a restaurar todos los daños que hizo, pero no solamente a eso, está obligado a realizar reformas legales profundas para que lo que ocurrió con Trump no vuelva a ocurrir, porque los principales analistas dicen que la fortuna del mundo fue que Trump fuera un estúpido, porque nadie estaba, no existe ninguna política de derecha ni ninguna cosa para haber tenido un manejo de la pandemia tan estúpido, tan poco lúcido y criminal, se podría decir. Si viene otro Trump con más inteligencia y más astucia, el daño que ocurriría en todo el mundo, en las relaciones internacionales, podría ser totalmente irreparable. Y no estamos diciendo que lo que hizo Trump esté reparado. Todavía está por verse si va a ser posible reparar. Exactamente. ¿Verdad? Fausto, vamos a entrar a eso, a analizar el sistema electoral norteamericano, o sea, y la posibilidad y cómo funciona el Congreso norteamericano para poder analizar si Biden tiene opciones o no de hacer esas reformas y las dificultades que va a enfrentar. Pero antes de entrar a eso, que es el tema grueso, hay acciones de Biden que habría que analizar previas a lo más importante, y son la cantidad de decretos que ha hecho Biden, cómo está manejando los 100 días del gobierno, esos primeros 100 días mágicos, porque alguien, ¿verdad? Lo de los 100 días no lo inventamos y funciona. Los decretos, primero revirtiendo los decretos de Trump, muchos de ellos, y segundo, los decretos puestos por él, que tienen que ver con salud, con darle dinero a la gente en este momento, que tienen que ver con la pandemia, que tienen que ver con migración, que tienen que ver con cambio climático, con salud. O sea, actuó rápido, claro, preciso, sin grandes discursos ni complicaciones conceptuales, ¿verdad? Con una transparencia y con una claridad realmente interesantísima, ¿verdad? Que ha hecho muy efectivos esos primeros decretos de Biden. Efectivamente, la historia de los 100 días nace con otro presidente, con el presidente Roosevelt. En una época también de la Gran Depresión, de la depresión de los 20, de los 29, y nace diciendo que iba a hacer en 100 días, iba a revertir toda la situación económica que existía entonces. Lo que hizo en esos 100 días es fantástico, porque no solo puso el sistema de pensiones de los Estados Unidos, el sistema de seguridad social de los Estados Unidos, los avances sociales más importantes que han habido, los puso Roosevelt en esos primeros 100 días. Ahora bien, Biden en estos momentos está haciendo la mayor profusión de decretos de la historia, pero mira, prácticamente el 100% de todos los decretos ha sido soltar los disparates y los atentados de Trump, atentados al ambiente, atentados a la migración, todo eso que estaba hablando, atentados a la salud, todas las cosas que estaba diciendo habían sido decretos de Trump. Por ejemplo, hoy en la mañana prometió firmar un decreto en donde, mira qué interesante ese decreto, va a firmar 3 leyes de inmigración, pero una de ellas es instituir una instancia investigadora de todos los decretos de migración de Trump. ¿Te imaginas?
¿Te imaginas? ¿Te imaginas qué cosa es eso? Son tantas cochinadas que hizo con la migración que va a necesitar poner un grupo especial para investigar todo lo que hay que deshacer de lo que hizo Trump. Pero hay otro decreto muy importante. Está firmando hoy el decreto que va a hacer la investigación de restitución de los niños que fueron separados de sus padres y que va a buscar los chiquitos y buscar a sus padres. Muchos de los chiquitos están totalmente desaparecidos de los Estados Unidos, repartidos en instituciones o incluso en familias de acogida. Y los padres, algunos están muertos o no se sabe. O sea, es una situación bastante grave y en estos momentos hoy va a ser la firma de ese decreto. Y dos cosas buenas que hizo también para migración. Una, empezar la posibilidad de darle ciudadanía a los Dreamers. Y lo otro, parar el muro, que ya era la absurdez más grande del mundo, ¿verdad? Bueno, ese es un intento, él está prometiendo eso. Ahora tenemos nosotros que ver que lo que está, la posibilidad de darle la ciudadanía y de cambiar el sistema de inmigración de los Estados Unidos requiere una ley, de forma que nos podemos atrasar lo que querramos en esta conversación de las cosas que están haciendo por decreto, pero en algún momento, por donde quiera que vayamos, nos vamos a encontrar que tiene una tremenda limitante, y esta es que muchas de sus cosas tienen que convertirse en ley. Por ejemplo, estabas diciendo vos que Biden estaba abriendo la posibilidad de grandes ayudas de grandes ayudas a la población. 1.900 billones de dólares, ¿verdad? Sí, vamos a ver. Nosotros sí, billones de dólares. 1.900 billones ticos, trillones gringos. Sí, sí. Entonces, en pero esa tiene que pasar por el Congreso, tiene que ser una ley y ahí ya se va a ver obligado a tomar decisiones. Ahora bien, incluso otro elemento decisivo de su programa y que viene inscrito en esa ley de ayuda es el salario mínimo de los Estados Unidos. La elevación del salario mínimo, de nuevo, pegado a una ley. O sea, existen límites de lo que puede hacer por la vía decreto. Sí, porque el salario mínimo no ha crecido en décadas. Es decir, el salario de los obreros y los trabajadores en Estados Unidos desde los 70 no ha visto reducir su capacidad de compra y de adquisiciones. Entremos en el Congreso, porque si no, a Fausto le va a dar una taquicardia. ¿Por qué? Porque es tan interesante lo que puede pasar en el Congreso o lo que ha pasado todas estas décadas atrás en el Congreso en los Estados Unidos, que requieren un análisis serio. Y perdón, Fausto, yo te pediría casi algo muy, muy educativo, porque es difícil entender el concepto de obstruccionismo, sí, porque nosotros lo hemos tenido, ¿verdad? Y sabemos cómo se obstruye el trabajo de una asamblea. Pero el tema del filibusterismo norteamericano legalizado, ¿verdad? Entre comillas, es realmente interesante. Por favor, desde cómo nace esa capacidad de obstrucción y paralización del Congreso en Estados Unidos. Bueno, eso nos tiene que retrotraer a llamémosle, a la gran contradicción de los Estados Unidos. La contradicción de los Estados Unidos es: consideramos como una verdad autoevidente, dice su Constitución, que todo, su acta de independencia también, que todo ser humano nace libre y tiene derecho a buscar la felicidad. Ahí arrancaron. Nace libre, que hay cara dura, si la mitad era esclava en los Estados Unidos.
Y el que redactó esa constitución, que fue Jefferson, era un gran esclavista. Entonces comencemos por ahí. Es interesante, te voy a contar, tal vez tenga algún interés. Jefferson tenía una famosísima amante que era esclava suya. Él le dio como, mira, era una muy buena persona, dijo que le iba a dar la libertad a sus hijos. Entonces, cuando muere Jefferson, los hijos de Jefferson, por herencia de Jefferson, fueron libres, imagínate, qué gran don le dio a sus hijos. Pero bueno, se hizo un estudio reciente y se reunieron los hijos negros y los hijos blancos. Toda la herencia de Jefferson se reunió, y es interesantísimo cómo el segmento negro es muchísimo más exitoso, brillante, intelectual, con grandísimos éxitos que su segmento blanco. Solo para decirte cómo la historia los Estados Unidos caminan. Venganzas. Pero bueno, vamos al tema. Uno no puede salir de dos grandes elementos. Que cuando Estados Unidos nace esclavista. Y nace esclavista todos los Estados Unidos. Con el tiempo van a irse desarrollando económicamente según el modelo del desarrollo capitalista industrial en el norte, pero en el sur van a desarrollarse grandes plantaciones de esclavistas. La producción en el sur va a ser esclava fundamentalmente y la producción en el norte va a ser libre. Bueno, vamos a decir que, dicho eso, la formación del Estado de Estados Unidos fue hecho así. Cada estado tiene derecho a nombrar a 2 senadores que van a formar parte del Senado, independientemente del tamaño que tenga la población de esos estados. Eso significa que poblaciones como Wyoming, 800,000, de 91% de población blanca, o Alaska, que casi tiene el 98% de población blanca, con muy poquitos habitantes, o Vermont, exacto, con muy poca diversidad, tienen 700,000 habitantes, o sea, menos que Desamparados, y pueden elegir a 2 senadores. California, con 40 millones de habitantes, tiene la misma representación, el mismo peso y el mismo voto a la hora de las elecciones en los Estados Unidos. Eso ya te forma una situación desventajosa para las zonas más grandes, para las mayorías. Ya te crea un desbalance democrático. O sea, hay un desbalance democrático instituido en las mismas elecciones de los Estados Unidos. Algo de ese desbalance tenía Inglaterra y lo resolvió en 1830 con el cartismo, un famoso movimiento obrero. La clase obrera logró que se cambiara el hecho de que un condado donde vivía un señor feudal, un lord, tenía un voto, y una ciudad grande como Londres o como cualquiera de las grandes zonas industriales tendría un voto también, podía nombrar un miembro del Congreso. Eso lo cambiaron en 1830. Y tenemos que dar en cuenta que en 1830 Estados Unidos todavía era esclavista. O sea, ese defecto de la democracia norteamericana nace. Y eso va también a duplicarse a la hora del colegio electoral. ¿Por qué? Porque decidieron que las votaciones en los Estados Unidos son votaciones indirectas. Se eligen
a los electores. Pero ¿cuántos electores puede tener cada estado? Lo dice la Constitución, dice que tengan una formación igual al Congreso de los Estados Unidos. ¿Qué significa eso? Que va a tener una parte, va a ser por población, como la Casa de los Representantes, pero la otra parte va a ser igual que el Senado. Entonces, el colegio electoral está de nacimiento también distorsionado, porque Wyoming no va a tener la misma cantidad de colegio electoral que California, no lo va a tener, pero proporcionalmente cada uno de los delegados de Wyoming va a representar a mucha menos gente que cada uno de los delegados de California. Entonces, eso hace que por 40,000 votos de un Georgia pueda definirse una elección aunque haya 7 millones de votos a favor de un candidato. O sea, hubiera podido ganar Trump con una cantidad de votos muy pequeños si lo hubiera logrado en los estados en que era fuerte, como lo hizo con Hillary, ¿verdad? Aunque perdiera el voto popular. Eso es... Imagínate, pero 40,000 decís. Bush ganó con 500. Con 500 votos ganó. De un estado. 500 votos de un estado. Aunque perdiera las elecciones nacionales. Perdió las nacionales, pero el colegio electoral lo ganó con 500 votos. O sea, esa es una situación muy distorsionante. Ahora vamos a ver qué es lo que ocurre. En la medida en que va creciendo el norte y se va fortaleciendo y va creciendo sobre todo la conciencia de la brutalidad y de lo anacrónico y de lo contradictorio con los principios que formaron a los Estados Unidos, los principios, no los Estados Unidos, principios maravillosos. A medida que va produciéndose eso y el norte va desarrollándose con tremenda fuerza, va creciendo el movimiento que se llamó abolicionista, el movimiento por abolir la esclavitud. Y ese movimiento les dio terror a los del sur. Y entonces nace para detener la posibilidad de que una mayoría de diputados, de legisladores pudieran, dame un segundo, voy a quitar este sonido, una mayoría de legisladores pudiera abolir la esclavitud. Entonces los sureños, los senadores sureños, inician una costumbre terrible que significa el filibusterismo. El filibusterismo es el derecho de un senador, cualquiera que sea, de hablar sin parar para impedir que una ley sea aprobada. Y todo nace para proteger la esclavitud. No nació exactamente por eso, pero nació antes y nunca fue usado. Comenzó a ser usado y solo fue usado para detener la emancipación. Y entonces cada intento de mejorar siquiera, ya no de abolir, de mejorar siquiera la situación de los negros, fue utilizado para detenerla. Lo increíble es que incluso se usa ese nombre, o sea, oficialmente, esa capacidad de obstruir al Congreso en sus reformas tiene el nombre de filibusterismo, ¿verdad? Para nosotros eso es llamativo. Fausto, vamos a ir a un corte para las noticias del mediodía y regresamos con ustedes. De nuevo, nuestro invitado de hoy, don Fausto Amador Arrieta, el tema Estados Unidos, el filibusterismo en el Congreso
permitirá a Biden hacer las reformas necesarias. Y Fausto nos hacía un resumen histórico de dónde había nacido y por qué había nacido ese filibusterismo. Un filibusterismo que la supremacía blanca, Fausto, utiliza durante décadas para impedir los derechos humanos para la población negra. Avanza Estados Unidos en derechos humanos individuales como ninguna nación en la tierra, pero al mismo tiempo a un porcentaje de su población muy importante lo mantiene, ¿verdad? Aún después de la emancipación de los esclavos, lo mantiene sin derechos durante décadas de décadas, usando este sistema del filibusterismo. Más de 100 años. Más de 100 años tiene. De 1830 a 2020, dentro de 10 años cumple casi 200 años el filibusterismo. O sea, no es pequeña cosa. Y te voy a decir que la primera vez que se logra romper se produce la guerra civil, se decreta la proclamación de eliminación de la esclavitud y surge aquí un presidente extraordinario, un pésimo presidente desde el punto de vista administrativo. Dicen que fue uno de los regímenes más corruptos de la historia de los Estados Unidos, pero desde el punto de vista social y racial fue fantástico. Fue Ulysses Grant. Ulysses Grant empuja la 15ª enmienda de los Estados Unidos, que es el derecho al voto de los negros, e instituye una famosa institución que se llama Ministerio de Justicia para combatir el Ku Klux Klan. Pero eso no significa, hay un tremendo retroceso cuando él deja el poder y los negros no van a poder votar, porque en cada estado ponen reglas. Las reglas son que hay que hacerle un examen, que sean literatos, y antes eran que pagaran impuestos, que fueran propietarios, que la lista infinita para que nunca pudieran votar. Adelantémonos rápidamente a 1964, con Lyndon B. Johnson, posterior a la guerra civil, a la guerra mundial, a la Segunda Guerra Mundial, en donde la población negra heroica de los Estados Unidos, la lista de medallas y de actos heroicos de la Segunda Guerra Mundial, mira, es 2-1, pensando que la cantidad de negros que participaron en la guerra era menos del 10%. Entonces tú ves que el grado de heroísmo que tuvo la población negra en la guerra. Y la guerra de Vietnam también. Bueno, pero esa fue posterior, claro. Sí. Y fue una maldita guerra. Esa guerra, mira, la segunda también fue una maldita guerra. No, sin duda, pero la guerra de Vietnam la comenzaron los norteamericanos, mientras que en la Segunda Guerra Mundial Estados Unidos tenía una posición muy, muy positiva, no es lo mismo, no es lo mismo. Pero aún así, un enorme heroísmo de la población negra, y ellos regresan a sus poblaciones. Y ahí tenés Que despierte el leñador, de Pablo Neruda, un lindo poema en donde narra al gringuito, al negro que regresa héroe y que va a ser tratado, que no va a poder entrar a un restaurante porque se produjo una segregación. La Corte Suprema de Justicia dijo que era totalmente legal que estuvieran separados, había escuelas diferenciadas, bueno, terrible. Johnson llega con el movimiento por los derechos civiles de Martin Luther King. Es Martin Luther King el que impulsa eso, y Johnson tiene el gran mérito. Johnson tenía uno de los programas sociales más bellos de la historia, un programa extraordinario que no lo logró hacer porque el estúpido se metió en la guerra de Vietnam, pero no estúpido, sino que el aparato militar norteamericano lo empujó. Bueno, en todo caso, probablemente por eso murió Kennedy, nunca vamos a ver cómo.
pero de todas maneras, él logra por primera vez superar el filibusterismo. ¿Qué es el filibusterismo? El filibusterismo dice que para pasar una ley que algún senador someta a filibusterismo, no te basta tener mayoría simple. Tenés que tener una mayoría del 60%. Eso significa que son 60 votos, son 100 senadores. Entonces eso significa pasemos rápidamente a bien, porque si no se nos va el tiempo. Eso significa que ahora Biden, todas las leyes que tiene que pasar, él tiene 51%. Los logró en Georgia. Pero si no logra tener 60 votos, no, esas 9 leyes no van a pasar. republicanos, 10 republicanos que lo apoyen, no puede pasar adelante ninguna de las reformas necesarias. Y La hay más importante, la más importante. Hay dos elementos. Una, que vos lo comentabas ayer, el congresista o un asistente de un congresista puede impedir una ley mandando un fax, ya no se usan los fax, mandando un correo electrónico, llamando por teléfono, diciendo en los corredores me opongo a esa ley y ya se para la ley y necesita cualquier ley 60% de votos. Por un comentario. Ya no tenés que, hay una famosa película que bueno, esta generación no va a ver y ni siquiera está en Netflix, hay que buscarla, que se llama El señor Smith va a Washington, algo así, con Jimmy Stewart. Y eso ya no hay. O sea, Jimmy Stewart se para y habla para defender a unos muchachos Boy Scouts. O nuestros congresistas que ya entraban con carretas de mociones al plenario para detener una ley. Bueno, sí, ahora no, ahora basta decir que se van a oponer y listo, necesita 60 votos. Ahora, ¿qué leyes necesita? Y este es el gran problema y lo que viene de forma inmediata. Biden fue a prometer a Georgia ir en grande. Ganaron en Georgia y realmente quienes están investigando más a fondo esto es la fundación formada por Stacey Abrams para vigilar la democracia del voto, la mejoría del voto. Esta les prometió que iba a ser un gran paquete, un paquete inmenso de ayuda económica y que iba a reformar la ley electoral. Y entonces en estos momentos estamos que existen varios compromisos de Biden en los Estados Unidos. Está la ley de armas. Nunca se ha podido limitar las armas. Nunca. Imagínate que incluso el hecho de pedir antecedentes antes de vender un arma, pedirle antecedentes, diga, mire señor, ¿me puede vender esa pistola? Mire, no, yo necesito... ¿Cuál pistola? Una ametralladora, una bazooka. Una bazooka. Tiene que traerme su identificación y con mucho gusto se la vendo, porque es así. Eso es, no, ni siquiera, no hay identificación en los Estados Unidos. Su tarjeta de su licencia. Bueno, pero bueno, costó mucho que lo obligaran a llevar la licencia. Pero aún así, el que pidan antecedentes, no lo lograron hacer ley federal, de forma que en algunos estados está y aún así están viendo con la Corte Suprema, etc. Entonces, estamos nosotros la ley de armas, el control de armas. El control de armas es tremendamente importante. Si no fuera porque Washington tiene la prohibición de llevar armas en público, lo que pasó la vez pasada con el asalto al Capitolio pudo haber sido mucho peor. Bueno, la ley de migración es una ley decisiva porque la población latina, inmigrante, está contando con ella y fue decisiva para el voto. Y lógicamente, si no pasa la ley migratoria, la decepción va a ser muy grande. Ya lo decepcionó Obama. Obama pudo haberla tirado cuando tenía 70 senadores. O sea,
pudo haber perfectamente incluso saltado encima del... Y de hecho, si pasó el Obamacare, y aún no lo pasó con todo lo que quería, porque a los 2 años había perdido esa mayoría. Ahora. Esa ventaja. No había perdido la mayoría del Congreso, pero sí la ventaja. Ya no tenía los 60 votos. Otra ley tremendamente importante que necesita pasar, es la más importante de todas, el origen de todo, la reforma electoral norteamericana. Si lo que estamos hablando es que está muy mal la ley electoral, entonces hay que pasar a la ley electoral. Ahora, ¿cuándo comenzaron las siguientes elecciones? Las siguientes elecciones comenzaron ayer. Las elecciones de medio periodo de 2022 comenzaron ya. La organización de Stacey Abrams acaba de sacar un documento en donde narra que en los estados claves, en los estados famosos de los republicanos, en total han presentado 206 proyectos de ley para restringir el voto. Algunos son para eliminar el voto por correo, eliminar el voto adelantado, pedir mayores restricciones para el registro de voto y todas esas cosas. Bueno, 206. Terminamos el programa si te digo todas las cosas que han puesto. Entonces, los republicanos se dieron cuenta cómo perdieron y dicen la siguiente vez no perdemos, vamos a restringir los derechos electorales. Y entonces los demócratas, que sabían perfectamente eso, habían presentado durante el gobierno de Trump, habían presentado una ley que era se llama Por el Pueblo, For the People Act, por el pueblo. Es una reforma de la ley electoral de Johnson, porque nos quedamos en el camino con Johnson. Johnson logró romper el filibusterismo de su época y había logrado el paso del Voting Rights Act, el derecho al voto de la población negra, con una serie de salvaguardas que los republicanos han venido eliminando en la Corte Suprema cuando ellos la dominan. Entonces, se necesita una nueva ley electoral y los demócratas habían presentado un proyecto de ley. Ese proyecto de ley ganó mayoría. Fue enviado al Senado. En el Senado estaba McConnell. McConnell dijo, no lo presento. Quien preside el Congreso de los Estados Unidos decide qué ley presenta y qué no. De forma que quedó durmiendo el sueño de los justos. ¿Qué dice esa ley? Esa ley dice registro automático, posibilidad de voto adelantado por lo menos 15 días, registro electoral automático por internet, control electoral, vigilancia del dinero que va a las campañas. En fin, es un paquete enorme que aseguraría posibilidad de buzones especiales en todos los estados solo para votar, posibilidades de votar por automóvil, poniendo el voto como lo tenía en algún momento Texas, creo. Sí, Texas. Y entonces, todas esas cosas están en proceso, habían quedado paralizadas y esta nueva asamblea, este nuevo Congreso de los Estados Unidos, es el 117 de su historia, acaba de ponerlo en la mesa. Va a ser, se llama HR1, el proyecto de ley, y ya lo presentaron también al Senado. En el Senado aparece con el S1. O sea, va a ser la primera ley que se va a discutir, la reforma electoral. Estamos claros en que
todas las propuestas de lo que necesita Estados Unidos están en marcha, están en buena línea, o sea, nosotros desde nuestra posición y observación a distancia decimos es lo que necesitaría Estados Unidos para mejorar su democracia, pero enfrenta a dos cosas. Estoy recapitulando lo que has dicho. Una, ese voto, ese gobierno de la minoría sobre la mayoría en el Congreso, ¿verdad? De manera sistemática. Y dos, la trampa de todo esto, que es las elecciones de medio periodo. O sea, entra un gobierno y a los 2 años cambia la mitad del Congreso. Eso quiere decir que la elección sigue y que ningún opositor le va a aprobar absolutamente nada al Congreso, al gobierno, porque necesita hacerlo quedar mal para en 2 años poder tomar el poder. Es decir, es perverso, ¿verdad? Eso ha hecho que hace tiempo el Congreso de los Estados Unidos esté paralizado en las reformas más importantes que la mayoría, incluso algunas con el 80% de la población a favor, como lo de las armas, sea imposible pasarlo, porque un reaccionario, un supremacista blanco, un antihistórico puede paralizar al Congreso de los Estados Unidos. Ok, con ese resumen, Biden le faltan 10 votos para poder hacer estas reformas. Y para hacer estas reformas necesita eliminar el filibusterismo. Y ya uno de sus diputados, de sus congresistas, dijo que no permite que toquen el filibusterismo, que él se opone. Entonces necesita, sí, 10 o 11 votos republicanos para poder hacer los cambios. ¿Es eso factible? Con la polarización, posiblemente sí, la diputada de Alaska, alguno que otro diputado, los que votaron a favor del impeachment a Reagan, a Trump, puede ser que estén de Biden, pero ¿de dónde sacan los otros, Fausto? Ahora, mira, lo importante es que hagamos matemática. Tengo un problema. Encontré esto en internet. Se metió Siri haciendo un análisis de lo que yo hablé y lo que encontró sobre Biden en internet. Se lo agradezco mucho, pero Fausto, continúa vos. Ok. Mira, aquí es bastante importante sobre lo que estaba diciendo. En realidad, hagamos matemática, decía yo. 41, no 60, 41 diputados, 41 senadores pueden detener toda la legislación de Estados Unidos. Como se necesita el 60%, con que haya 41, el otro lado tiene 59. Entonces, con 41 senadores se detiene el Congreso, con 41. Pero ¿quiénes son esos 41? Esos 41 representan al 10% de la población. Y eso es tremendo. Al 10 por 41, o sea, el 10% de la población determina qué se vota. O sea, es brutal. Ahora, el filibusterismo no es tan complicado eliminarlo en cualquier ley. Y voy a ir muy rápido. Obama, para eliminar el filibusterismo, como es una regla del Congreso, del funcionamiento del Congreso, con 51 votos en el Senado se suspende o se elimina totalmente. Lo pueden decidir. Pero con ese mismo lo pueden volver a poner, porque es un reglamento. Entonces, fíjate bien, Obama estaba presentando sus miembros de gabinete, sus ministros, secretaries, sus ministros. ¿Y qué pasaba? El filibusterismo no lo dejaba aprobar. Y Obama no podía, estaba sin poder aprobar. En esa situación, él estaba con mayoría en el Senado
Y entonces Schumer, que era el presidente del Senado, dijo, no, vamos a hacer, se elimina el filibusterismo para eso. Con 51 votos lo eliminaron. Después existía el filibusterismo para el nombramiento de miembros de la Corte Suprema de Justicia. Y entonces los republicanos, para elegir el suyo, quitaron el filibusterismo. Pero para que Obama no pudiera elegir el suyo, pusieron el filibusterismo. O sea, el filibusterismo es un instrumento que se quita y se pone de acuerdo a la voluntad política que tenga la mayoría. Sí, y en estos momentos está en manos de esa mayoría de senadores demócratas. Un diputado demócrata. Hay dos demócratas. El otro es republicano. El otro es republicano. Hay un demócrata que dijo que sobre su cadáver eliminaban el filibusterismo. Si alguien dice eso, ya no tenés la mayoría para hacerlo. Ahora necesitas un republicano que te apoye. Y hay que ver quién es el valiente republicano que se atreve a eliminar el filibusterismo, ¿verdad? Pero si ni siquiera, una de las cosas en las que se eliminó el filibusterismo fue para la aprobación presupuestaria, para cierto tipo de aprobación presupuestaria. Se recurre a una cosa que se llama conciliation, que es una ley que hicieron donde no se permite el filibusterismo. Pero aún ahí, todavía Biden está diciendo, no estoy seguro si recurro a eso. Y está tratando de lograrlo por consenso. Pero es que ya lo dijo desde la campaña, Fausto. No es solo lograrlo por consenso, que es muy su personalidad y su historia como congresista de décadas, sino que además él cree en el filibusterismo porque cree que eso permite, cuando está en la oposición los demócratas, parar el horror de leyes que podrían pasar los supremacistas republicanos. Y con republicanos tan tirados a la derecha como partido, hay algunos analistas que dicen que ya los republicanos van a seguir la línea de Trump en los próximos años como partido. Entonces no quieren eliminar el filibusterismo porque después se les puede volver en contra. Eso lo dijo en elecciones, ¿verdad? Entonces es un presidente que tiene muy pocos días para definir una posición en relación a esto, y definiendo esto define todo su gobierno, ¿verdad? Es correcto, pero no fue tan contundente. Él dijo, yo no estoy en contra, yo no estoy por quitar el filibusterismo, pero vamos a ver cómo se portan los republicanos y vamos a ver cuando lleguemos a eso. En eso estamos. Estamos en que las elecciones ya comenzaron, los republicanos están cambiando las leyes en sus estados, están haciendo restricciones al voto, los demócratas están por presentar una reforma electoral significativa, los republicanos van a hacer a esa reforma electoral probablemente filibusterismo, y entonces va a tener que decidir el gobierno si avanza. Si no avanza, va a romper todos los compromisos que tuvo con la población latina, con la población negra, que es la principal afectada por las restricciones electorales, e incluso pierde el medio periodo y tenemos vuelta a más de lo mismo, y la posibilidad entonces de una crisis más profunda en Estados Unidos. Una polarización más fuerte. Y lo peor del caso es que los demócratas también se van a radicalizar. Eso significa que se puede producir en los Estados Unidos un tipo de radicalismo a los dos lados, un tipo de polarización más fuerte. Bueno, con esto cerramos, Fausto. Muchísimas gracias. Y a todos ustedes, muy buenas tardes.